Va a salir por el Facebook, ¿no? Facebook es Café Jurídico, ¿no? Sí, Cajvers. Está ¿Cómo, como Café cómo? Jurídico. A ver, Su acrónimo es Cajvers. Café Jurídico, Derecho y Sociedad. ya, a ver. Si entra y ahí dice Facebook like. Sí, Like. es ese precisamente. ¿Cómo? Oye, pues ya está transmitiendo, ¿ah? Su acrónimo es Cajvers. Café Jurídico, Derecho y Sociedad. A ver, un momento. Si entra y ahí dice Facebook like. Sí, es ese precisamente. Si entra y ahí dice Facebook like. Sí, es ese precisamente. Ya, a ver, un momento. Ya, pues ya está transmitiendo. Ya, quedo a su disposición. Ustedes me avisan nomás, no hay problema. Sí, damos inicio en unos segundos. Microsegundos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ayacucho? ¿Está haciendo frío o no? Un poco, la verdad. Un poco. Extraño estar por allá. Me encanta cada vez que voy, la paso súper bien. Ah, qué genial. Bueno, esperemos que esta situación ya pase, ¿no? Y que todos nos encontremos a salvo para que podamos desarrollar nuestras actividades con normalidad. Sí, pues, con normalidad, ¿no? Es lo que queremos. Ya desde marzo que estamos así, ¿no? Bien, doctor, iniciamos. Ya lo transmitimos. Muy buenas noches con todos los participantes. El CAJDERS, Café Jurídico de Derecho y Sociedad, se complace en presentar ante ustedes el espacio Diálogos Jurídicos. Mi nombre es Cintia Denise Vázquez Tenorio, quien esta noche los acompañará con la moderación. Hoy contamos con la participación del doctor Emilio José Valareso Reyes, quien es abogado magíster y cuenta con estudios completos de doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Cuenta con cursos de especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro ordinario del Instituto Peruano de Derecho Civil y es miembro honorario, además, del Colegio de Abogados de Ica y del Colegio de Abogados de Ayacucho. En esta ocasión, disertará sobre la teoría general de las personas jurídicas en el Código Civil. La dinámica de este diálogo jurídico consistirá básicamente en dos etapas: la disertación y la discusión. La primera tendrá lugar por un lapso de 45 minutos, mientras que la segunda por un tiempo de 15 minutos. Sin más preámbulo, doy pase al doctor Emilio José Valareso Reyes. Doctor, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Denise, por el pase. Es un placer estar con cada uno de ustedes. Mis primeras palabras quiero darlas en agradecimiento a los señores organizadores de este evento, a Derecho y Sociedad, Café Jurídico, por en estos diálogos que invitan a ilustres profesores de Derecho, algunos amigos, colegas, ¿no?, que han disertado antes que yo, con respecto a dar esta miscelánea y diferentes puntos de vista en diferentes temas que están abocados en el ámbito del derecho actual, ¿no? Por mi parte, he escogido este tema porque es un tema sumamente transversal, un tema didáctico básico que tiene sus buenos años con respecto a lo que son las personas jurídicas, las entidades colectivas, ¿no?, que se encuentran dentro del ámbito del derecho civil 1, ¿no?, lo que es el estudio del derecho de personas, eso hay que tenerlo presente. ¿Y por qué decidí estudiar la parte general? Porque la parte general muchas veces no se le da la importancia del caso, se pasa de manera muy somera, y lo que hay que tomar a cotación es que tiene una relevancia sumamente importante a tomar a consideración. Por lo que he preparado algunas diapositivas para compartir con ustedes mi explicación, ¿no?, sobre la parte general,
Porque si uno ingresa al estudio de las personas jurídicas, de las personas colectivas, de los entes colectivos, ¿no?, como muchas veces también se les denomina, lo que va a encontrar usted va a ser unos 4 artículos, ya lo vamos a ir mencionando y desarrollando exegéticamente, en los cuales va a descansar las disposiciones generales de las personas jurídicas, ¿no? Pero este tema es mucho más rico porque en esos 4 artículos, de manera muy económica, si vamos a decir así, vamos a encontrar las ideas principales y transversales que luego, cuando uno estudia la asociación, fundación y comité, y la asociación, fundación y comité no inscrito, y termina con lo que son las comunidades campesinas y nativas, y con eso culmina la segunda parte del curso, ¿no? Uno cuando ingresa a estudiar el curso de Derecho Civil, comienza primero con el título preliminar, el libro primero, y el libro primero en su conformación es el estudio del ser humano, ¿no?, en lo que se denomina sujeto de derecho, y ahí va a traer a continuación el estudio de 4 principales enfoques que hay que tomar en consideración: el concebido, la persona natural, la persona jurídica y las organizaciones no inscritas, ¿no? Porque la realidad supera el derecho, ¿no? Entonces, a cada uno de esos atributos, en base al pensamiento del maestro Carlos Fernández Cesarego, inspiró sobre todo la organización del libro primero del Código Civil, lo curso que todos los que nos iniciamos en el estudio de esta antigua y tradicional rama del derecho, tenemos que pasar por ella para ir asentando nuestro primer escalón en el camino de estudio del derecho de manera apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros percibir en este tipo de figura que estamos estudiando? Que una buena base de personas, una buena base de acto jurídico, una buena base de derechos reales, nos va a llevar de la mano a poder hablar con solvencia en el manejo de otros cursos que, en la medida que uno va avanzando en el estudio del código, se van a ir presentando, ¿no? Figuras y cursos, si podemos decir así, ejes temáticos que no son fáciles de adaptación, ¿no? Como es el ámbito de la responsabilidad civil, el ámbito de los registros públicos, el ámbito de las obligaciones, el ámbito de las fuentes de las obligaciones, donde va a estar el tema de contratos, parte general y parte especial, lo que ya nos habla, y esto también hay que tomarlo con pinzas y hay que tomarlo también con bastante precaución, de un desarrollo que hay que ir de manera ponderada, acrecentándolo, y sobre todo tomar en consideración los ámbitos de desarrollo que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estudiar la teoría general de las personas jurídicas en el Código Civil? En el Código Civil ustedes van a encontrar las personas jurídicas sin fines de lucro. El lucro, que es aquella ganancia, aumento patrimonial, ganancia económica, si podemos definirla de esa manera, no la vamos a encontrar regulada en el ámbito de lo que es el Código Civil de manera adecuada. Si bien cada una de las personas jurídicas que regula, asociación, fundación y comité, manejan patrimonio, su existencia, su razón de ser va a estar encaminada sobre todo a lo que es un fin altruista, de ayuda, de apoyo, ¿no?, de manera apropiada. Si yo quiero estudiar una persona jurídica que tiene un fin económico, de ganar dinero, de aumento de patrimonio, si podemos decir, me tendré que remontar a lo que es la Ley General de Sociedades, ¿no?, lo que es los tipos de sociedades, ¿no?, del año 1998, la sociedad anónima abierta, cerrada, en comandita, comandita simple, ¿no?, etcétera, las diferentes modalidades, requisitos y exigencias, ¿no?, del tipo de figura que nosotros queremos llevar a continuación, ¿no? Entonces, yo he preparado un material para poder con ustedes compartir, ¿ya? En unos minutos voy a ponerlo, pero no quería comenzar sin establecer este tipo de situación que estamos estudiando, ¿no? El por qué se da, ¿no? Por qué es relevante, por qué es importante el estudio de las personas jurídicas y sobre todo en el manejo del artículo 76 al artículo 79 del Código de 1984. Pero esto se remonta más allá, ¿no? Sobre todo vamos a poder ver que hay diferentes formas de analizarlo y explicarlo de manera apropiada, ¿no? Y esto va a ir sobre todo desde la presencia del cristianismo, ¿no?, con el cual dice las personas naturales son llevadas a cabo a imagen y semejanza, ¿no?, de Dios, ¿no? Y también cuando se habla del naturalismo, de las diferentes propuestas, ¿no? Entonces, por eso que nosotros hemos comenzado, ya se puede apreciar delante de ustedes la exposición, ¿no?, en el estudio de la parte general de las personas jurídicas. Ojo, en el Código del 36 ya también se le dedicaba algún tratamiento, sí, pero no de tanta calidad como el que se le dio en 1984. Eso también quiero dejarlo bien en claro, ¿no?, para cada uno de estos ritmos o situaciones que son materia
de análisis, ¿no?, que hay que tomar en consideración en el manejo de cada una de estas propuestas, ¿no?, que nosotros creemos nos debe llevar a una reflexión paulatina en torno a la trascendencia que tiene cada uno de estos puntos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar y vamos a ir estipulando este tipo de situación. A ver, por favor, si nuestros micros lo apagamos para comenzar, le agradecería un montón, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a ir analizando, ¿no?, es el estudio de la parte general de las personas jurídicas. Vamos a partir de un análisis exegético del artículo 76-79, algo ya hemos hablado de manera muy general de los tipos de personas jurídicas, que esta segunda parte es la que se estudia dentro del curso de Derecho 1 Personas, ¿no?, las características transversales. Este es un tema que inclusive proviene ya desde las épocas del derecho romano, cuando hablaba de la comunidad, de la reunión, de los entes colectivos, ¿no?, que habían surgido para una determinada misión y que necesariamente tenían que estar presentes como objeto de colectividad, ¿no?, de desarrollo, de expresión de manera apropiada, ¿ya? Entonces vamos a llevar a cabo desde el punto de vista del Código Civil en el estudio del artículo 76 al artículo 79 del Código Civil, ¿ya? Eso, por favor, hay que tenerlo siempre presente en nuestro ámbito de desarrollo y las consecuencias donde se va a ver plasmado este punto de desarrollo, ¿no? También les he entregado a los señores organizadores estas diapositivas para que las puedan repartir entre ustedes y así guiarnos de manera apropiada con respecto a los ejes temáticos que vamos a ir tocando. Vamos a borrar, ¿ya? Y vamos a ir viendo los ejes temáticos que son materia de estudio, ¿no? El temario de esta primera parte de mi locución se va a basar sobre todo en la persona jurídica y su regulación en el Código de 1984, lo que es el ámbito de los aspectos jurídicos relevantes que regulan la parte general de las personas jurídicas, y vamos a terminar con algunas reflexiones finales, ¿no?, antes de ya de sumergirnos a lo que es el ámbito del artículo 76 al 79, ¿no?, al análisis exegético que va a tomar acotación en cada una de sus propuestas, ¿no?, que nosotros creemos que es fundamental de manera adecuada. Primero, es nuevo este tema dentro del ámbito jurídico peruano, ¿no? Ya el Código de 1936 recogía de manera apropiada el desarrollo de este tipo de figura de manera apropiada. Hoy lo que vamos a ver son los aspectos jurídicos relevantes que se van a cernir en torno a ello, y vamos a ver sobre todo las propuestas de análisis que hoy, con ya habiendo pasado más de 30 años, el Código plantea como necesario, ¿no?, a tomar acotación en la respuesta, ¿no?, que pueda presentarse en torno a los mismos, ¿ya? Eso también es un aspecto sumamente importante y trascendente en la toma de decisiones y en el resultado que se va dando de manera progresiva en torno al mismo. Primero vamos a comenzar con una pequeña definición, ¿no? Primero, lo que hay que tomar siempre como consecuencia de estudio es que la persona jurídica, el ente colectivo, la persona colectiva, ¿no?, las entidades, si podemos decir así, es una creación del derecho, es una ficción, si podemos decir, que tiene un reconocimiento jurídico. Otros autores dicen que es una ficción jurídica como tal, pero lo que nosotros proponemos, y debe ser siempre tomado en consideración, es que es una creación jurídica, una creación del derecho que nace como respuesta a las necesidades sociales de organización, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos siempre impregnar en este tipo de desarrollo y en las consecuencias que se van a ir dando medularmente respecto de los mismos, ¿ya? A comparación del Código de 1936 se introducen bastantes innovaciones sustanciales en torno al tema, o sea, si podríamos decir, se trata para la época, ¿no?, donde salió el Código, bastantes innovaciones que provienen sobre todo del Código Civil italiano, de 1942. Entonces, esos aportes se sumaron a los que ya estaban preestablecidos en el Código de 1936 y trajeron como resultado lo que hoy tenemos en el Código de 1984, ¿no? Los maestros italianos, recordemos, Cesarego estudió ahí becado, trajo consigo, pues, entre comillas, los aportes nuevos, ¿no?, que para esa época eran, sobre todo, innovaciones sustanciales en el desarrollo de cada uno de estos temas, ¿no? Sobre todo, hay que tomar acotación que
su regulación responde a una concepción tridimensional del derecho. Esta teoría, y aquí me voy a detener en unos minutos, es una teoría netamente americana, latinoamericana, diría yo, ¿no? Sobre todo el primer eximio representante de esto es el profesor brasileño Miguel Reale, ya eso hay que ir señalándolo de manera muy puntual. Luego vamos a poder observar que en el Perú, el representante de esta teoría es el maestro Carlos Fernández Cesarego, y en Argentina va a estar el profesor Carlos Cosío, ¿no? Y la teoría tridimensional, ¿no? Norma, valores, conductas, ¿no? Que van a guiar toda esa transformación, todo ese conglomerado, que va a traer como respuesta suprema sobre todo la creación de lo que es el derecho, ¿no? El derecho es confeccionado en torno a los mismos. Entonces, esa aplicación se traslada también a lo que es la creación, el desarrollo de lo que son las personas jurídicas, ¿no? Resumiendo todo lo que hemos dicho, ¿ya? Y vamos a ir ya aquilatando cada uno de estos temas y conceptos de manera apropiada. Lo que podemos decir es lo siguiente, que la persona jurídica es un centro unitario, es un centro ideal, ¿no? De referencia sobre el cual se va a estudiar, en el cual se va a obtener, en el cual va a estar presente situaciones jurídicas y sobre el cual puedan recaer imputación de deberes y derechos, ¿no? Entonces es un centro ideal, un centro de imputación, un centro referencial, un centro que sobre él va a recaer lo que son deberes y derechos, y la manera, la forma en la cual ésta se va constituyendo, se va desarrollando, ¿no? Y sobre todo las implicancias que hay que tomar en consideración de forma apropiada, ¿no? Eso es un aspecto sumamente interesante que hay que volcar, sobre todo en el manejo de estos conceptos y en las respuestas que van a estar presentes de manera gradual, ¿no? En el desarrollo de cada una de estas propuestas. ¿Ya? Eso, por favor, hay que tener como primera conclusión de esta primera parte, ¿no? De esta primera diapositiva, que hemos hablado un poco de historia y la influencia de la teoría tridimensional del derecho, hemos hablado un poco de la influencia italiana, ¿no? Que va a traer resultados importantes con el Código de 1942 y sobre todo porque esta ficción, este ente colectivo, ¿no? Esta persona colectiva, esta persona jurídica, es resultado de la organización humana, ¿no? Con respecto a las respuestas o salidas que se tienen que dar a las necesidades sociales y sobre todo a una respuesta por parte del derecho frente a este tipo de situaciones, ¿ya? Esto, por favor, hay que tenerlo siempre puntual en el manejo de cada una de estas alternativas, ¿ya? ¿Cómo nace una persona jurídica? Comencemos con otra segunda pregunta hipotética que nos debe de llevar a una reflexión sumamente importante. Ustedes van a encontrar una infinidad de propuestas que van a traer, en cierta manera, una reflexión de cómo se ve reflejado el mismo, ¿no? Pero lo primero que podemos decir es que una persona nace, y esta es la forma más común, más no la única, en la cual va a haberse impregnado de manera apropiada. Y lo primero que dice es que la persona jurídica es la reunión de dos o más personas naturales. ¿Está bien? Por ejemplo, un grupo de amigos decide formar una asociación, decide formar una fundación, decide formar un comité, ¿no? El comité de damas, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, el comité de damas de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, ¿no? El comité de damas del Colegio de Abogados de Ayacucho, ¿no? Es un ejemplo típico, ¿no? De lo que es el ámbito del comité, ¿no? La Asociación de Exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad San Cristóbal de Huamanga puede ser también asociación de exalumnos ¿no? De uno de los colegios más emblemáticos de Ayacucho, también puede darse de manera apropiada, ¿no? Sobre todo en la regulación que se da y en las circunstancias y en las consecuencias que van a ir apropándose con respecto a cada una de ellas. Una segunda hipótesis que también es bueno conversar y que es bueno detallar, ¿no? Es aquella que da origen a la persona jurídica sobre la reunión de varias personas naturales más personas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, queremos crear una persona jurídica en la cual una empresa, ¿no? Por ejemplo, la asociación Hijos de Yurimaguas, más Eduardo Monzón y Sofía Catalino, quieren llevar a cabo lo que es la Asociación Hijos del Sol. ¿Se puede? Sí se puede. Pues, ¿por qué? Porque hay una persona jurídica preexistente más dos personas naturales que ya crea lo que es el ámbito de la pluralidad y que traería consigo la naturaleza del surgimiento de una persona jurídica distinta de la de sus miembros, ¿no? Eso es bastante cuestionable. El doctor Cesarego decía que ese era un artículo que no tenía el sentido del espíritu de lo que era la persona jurídica porque jamás podría diferenciarse o distinguirse la persona
jurídica de sus miembros. Lo que yo he creído que debió darse en el sentido de una explicación un poco más terrenal, si podemos decir así, era de que los actos que llevaban a cabo las personas que conformaban la persona jurídica, ellos respondían por ellos mismos y no le implicaban a ella dentro de ese proceso de análisis que pueda traer acotación, ¿no? Una tercera figura es la reunión de dos o más personas jurídicas, pueden dar como resultado el surgimiento de una persona jurídica distinta, ¿no? Y eso también es cierto, ¿no? Eso también se da porque, por ejemplo, la persona jurídica A más la persona jurídica B va a traer como resultado que surja la persona jurídica C. Es decir, tanto la persona jurídica A con su representante, la persona jurídica B con su representante, va a dar como resultado el surgimiento de la persona jurídica C, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene su autonomía, cada una de ellas va a tener sus características propias, su regulación, su manera, su forma de verse pactado, pero definitivamente lo que hay que tomar acotación es que van a ser miembros, van a componer, van a desarrollar una nueva persona jurídica que necesariamente tiene que estar puesta en consideración. ¿Ya? Eso, por favor, hay que tenerlo presente, hay que manejarlo oportunamente, hay que desarrollarlo y tenerlo bien claro, ¿no? Estas tres situaciones, sobre todo, no deben de escapar, ¿no?, de la regulación inicial propia de primer contacto, de desarrollo apropiado, a tomarlo en consideración, y sobre todo en las respuestas, ¿no?, que van a ir aplicándose con respecto a cada una de estas situaciones, ¿no?, que nosotros creemos que son sumamente trascendentes para establecer y solidimentar sobre todo los conceptos que estamos desarrollando. Vamos a ver algunas reflexiones, ¿ya?, que nosotros creemos que es puntuales. Dice, las disposiciones generales de las personas jurídicas se encuentran de manera específica en el título primero, ¿no? Recoge la figura del numerus clausus, es decir, el número cerrado. ¿Por qué? Porque a partir de ella lo que vamos a tomar a cotación son los lineamientos, ¿no?, cerrados que van a aplicarse a toda persona jurídica que es desprendida, desarrollada, si podemos decir así, al amparo del Código Civil, cuya característica principal está que es una persona jurídica que no busque el lucro, eso también lo hemos hablado, ¿no? Y que tiene una determinada misión y que tiene un determinado objetivo a tomar en consideración, ¿ya? Recoge entonces la figura del numerus clausus. ¿Por qué? Porque esos 4 artículos son los únicos que nuestro código le dedica al tratamiento de las disposiciones generales en torno a lo que es el ámbito de la persona jurídica, ¿no? Y luego, como ya lo habíamos señalado, la disgregación del desarrollo de cada una de estas propuestas van a estar sobre todo amparado en lo que es el artículo, en los artículos 76, 77, 78 y 79 del Código Civil de 1984, ¿ya? Es necesaria su inscripción para su existencia, reconocimiento y plenitud jurídica. Bueno, lo que trae acotación es que la inscripción en el registro es un requisito que, de formalidad, que va a ser viable su existencia sobre la base de los 2 principios que guían a los registros públicos, lo que es la seguridad jurídica, por un lado, y lo que es el ámbito de la publicidad, ¿no?, que todo el mundo conozca sobre todo la existencia de la misma y sus repercusiones que van a ser tomadas en consideración, ¿ya? Y por último, lo que habíamos dicho, ¿no?, que era un tema bastante polémico, pero que la forma de estudiarlo y entenderlo va de la mano de que su existencia es distinta a la de cada uno de sus miembros, ¿no? Ese es un punto también bastante relevante a tomar en consideración, ¿no?, con respecto a su propuesta, con respecto a su camino, con respecto a las formas y las maneras en que éste va procediendo de forma apropiada. Lo que quiere dar a entender es que el estudio de las consecuencias, las regulaciones que tiene una persona jurídica, se estudian aparte, no tienen por qué implicar a las otras partes que lo conforman, sino sobre todo hay que tomar acotación en los resultados, en las propuestas, ¿no?, de las cuales esto surge, de la cual estos están debidamente desarrollados y los resultados a tomar en consideración, ¿ya? Hasta ahí esta primera parte. Hasta aquí esta primera parte. Vamos ahora a continuar con lo que es el ámbito del estudio, ¿no?, de esta segunda parte donde viene el análisis exegético, ¿ya? Vamos a ver el tema del análisis exegético, sobre todo en el desarrollo de esta segunda parte de la exposición, ¿ya? Aquí está, vamos a comenzar, ¿ya?
¿Ya? Esta segunda parte, con respecto a las personas jurídicas, nos va a llevar sobre todo al estudio de lo que son los aspectos generales, ¿no? Su inicio, las diferencias entre la persona jurídica y sus miembros, ¿no? La representación de la persona jurídica y sobre todo la diferencia con las personas jurídicas con fines de lucro. Si uno crea una persona jurídica con fines de lucro, a donde va a estar señalizado, y esto también hay que tomarlo a cotación, es sobre todo al ámbito de la Ley General de Sociedades. Eso también hay que tomarlo como punto de relevancia, ¿ya? Va a estar encaminado a la Ley General de Sociedades. Si yo busco de manera apropiada una persona jurídica sin fines de lucro, y esto también hay que tomarlo a cotación de manera muy puntual, aquí lo vamos a encontrar y eso hay que tenerlo siempre, siempre presente, ¿no? En el manejo de cada una de estas propuestas, ¿no? A tomar en consideración, ¿no? En su desarrollo, en cada uno de los ámbitos a los cuales va a llegar y las consecuencias que van a tomarse a consideración, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Primero, lo que habíamos dicho, el artículo 76 dice, la existencia, la capacidad, el régimen que tiene, las obligaciones, los derechos y los fines que van a recaer sobre una persona jurídica se determinan por las disposiciones del presente código de las leyes respectivas. Lo que vamos a estudiar nosotros y son personas jurídicas de derecho privado, derecho civil, ¿sí o no? Si yo quiero estudiar, por ejemplo, a un ministerio como una persona jurídica, es una persona jurídica de derecho público. Por eso que la parte final dice la persona jurídica de derecho público interno, ministerio, por ejemplo, un organismo regulador, por ejemplo, tiene su propia ley de creación, ¿no? Entonces, de ahí no lo vamos a encontrar en el código. Entonces, eso también hay que tomarlo a consideración. Si nosotros estamos estudiando lo que son personas jurídicas, el enfoque que tiene que tomarse a cotación es que todo el ámbito de el razonamiento de su existencia, la capacidad, su régimen, la persona jurídica, se determinan por las disposiciones que están dentro del ámbito del Código Civil y las leyes respectivas. O sea, más allá no puede crearse normatividad ad hoc para una asociación, para una fundación, para una comité, no, sino que te señala que únicamente dentro del ordenamiento peruano, el Código Civil, de manera supletoria, o como por ejemplo los reglamentos que existen, ¿no? Con respecto a la asociación, fundación y comité, a lo que es el Consejo de Supervigilancia, por ejemplo, como un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, tienen cada uno su normatividad, pero es una normatividad específica que regula de manera apropiada el tratamiento que se va a dar a cada una de estos ámbitos, de situaciones que son materia de estudio, ¿no? Bien claro dice, la regulación de la persona jurídica desde su origen, su nacimiento, de la capacidad que tiene para llevar a cabo como ente, ¿no? Sus alcances a tomar en consideración el régimen que va a regular, ¿no? Por ejemplo, a través de su estatuto, cuáles son los requisitos para ser miembro de una asociación, los requisitos para ser miembros de una fundación o un comité, esto se va a regular de manera apropiada a través de los estatutos, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente, porque vendría a ser la normatividad interna que regula la vida, que hay que tomar en consideración respecto de los mismos, ¿ya? Entonces, no debemos de decir que nosotros podemos crear alegremente normatividad que regule a las personas jurídicas, todo lo contrario. Lo que hay que tomar como punto de relevancia es que este ciclo o proceso de desarrollo va a estar efectivamente encaminado por una normatividad ad hoc, es decir, por una normatividad exclusiva que nos lleva a determinados resultados y a la apreciación de cada una de estas respuestas. Eso es lo que hay que encaminar de manera apropiada en cada uno de estos resultados. Por su parte, y eso también es otro punto a tomar a cotación, ¿no? Ahí están los aspectos generales, lo que hemos llevado a cabo es el estudio de esta parte del artículo 76, ¿no? Que hay que tomar a cotación, como ha venido dándose. Ahorita vamos a proseguir con el artículo 77, luego el 78 y culminaremos con el artículo 79 y algunas reflexiones finales, ¿no? Nos lleva a determinar que de repente para la coyuntura de estas entidades que eran creadas a la luz del derecho, para 1984 era una normatividad efectivamente moderna, nueva, ¿no? Que guiaba sobre todo los caminos de alcances que son materia de estudio y sobre todo las situaciones que están proyectadas sobre ellas, ¿ya? Eso, por favor, hay que tenerlo siempre como punto de relevancia en las consecuencias de cada detalle, de cada situación de forma puntual, ¿ya? Eso, por favor, no lo dejemos pasar, tengámoslo siempre presente, ¿no? Luego dice la naturaleza, y vámonos al artículo
¿ya? De manera adecuada con respecto a la naturaleza de la inscripción y el surgimiento de manera apropiada. ¿Y eso dónde está? En el artículo 77 del Código Civil. Dice, ¿no? La existencia de una persona jurídica de derecho privado, que es la que se encuentra dentro del Código, y eso por favor hay que tenerlo siempre bastante latente para el estudio de este tipo de propuestas, de las consecuencias, ¿no?, que van a estar reguladas y el desarrollo de cada uno de los ámbitos de análisis. Dice que la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, ¿no? Hay un registro dentro del ámbito de los registros públicos, que son el registro de las personas jurídicas, el registro de asociaciones, el registro de fundaciones y el registro de comité. Cada uno de ellos tiene un determinado ámbito de alcance, de aplicación, a tomarlo en consideración, ¿no?, en el desarrollo de cada una de sus propuestas, ¿no? Salvo disposición distinta de la ley, ¿no? Por ejemplo, puede haber una asociación que tiene fines cristianos, que está regulado por el derecho canónico, ¿no?, que tiene una regulación totalmente, donde se utiliza, ¿no?, como marco general lo que dice el código, pero también tiene una normatividad ad hoc, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que tiene una normatividad exclusiva en la cual se va a complementar con lo que dice el Código Civil sin dejarlo de lado, sino que simplemente el Código Civil va a ser una normatividad ex post, es decir, posterior, complementaria a la específica de manera puntual, ¿ya? Luego, dice, en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley, ¿no? La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica, y acá habla, ya hemos hablado de la inscripción en el registro respectivo, sobre todo al amparo de lo que habla los registros públicos, que hay que tomarlo siempre como punto de análisis, y también lo que es la publicidad y la seguridad jurídica, ¿no?, del momento que se lleva a cabo el asiento de inscripción, ¿no? Para los que hemos tenido conocimiento en registros públicos, el asiento de inscripción viene a ser la partida de nacimiento, ¿no? Y adelantándome un poco ya a la parte final, ¿no? ¿Cómo terminaría una persona el asiento de baja? ¿Cómo terminaría una persona jurídica dentro del ámbito de los registros públicos cuando se lleva a cabo el asiento de baja? Eso hay que tenerlo también presente, ¿eh? Sobre todo en las implicancias en las que se va a ver inmiscuido este tipo de desarrollo y los resultados, ¿no?, que van a estar de manera apropiada. Pero vamos a lo nuestro, dice, la eficacia, o sea, que los actos jurídicos que son llevados a cabo por una determinada persona jurídica, ¿no?, que son llevados a cabo en nombre de ella, sin todavía haberse inscrito de manera apropiada, ¿ya? Antes de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los 3 meses siguientes de haber sido inscrita. Es decir, toda la compra de mobiliario, el alquiler de determinado local, la adquisición, pues, de sillas, de pizarras, de todo lo que se necesite para el funcionamiento de una asociación, fundación o comité, antes de que ésta se inscriba en registros públicos, tú, para regularizar todos estos actos, tienes un periodo de tiempo de efectivamente 3 meses, 90 días, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a ponernos en la otra cara de la moneda. Tú llevas a cabo todos estos actos y al final, cuando hay una asamblea general, que es el órgano máximo de que regula la vida y la existencia de una persona jurídica, dice que no quiere ratificar los actos que tú has llevado a cabo, la persona que los llevó a cabo, él va a tener que responder con su propio patrimonio. Entonces, aquí también es un tema bastante delicado porque hay que consensuar ideas, hay que reflejar efectivamente lo que nos dice en los objetivos a tomar en consideración, ¿no?, y en los resultados que van a ir presentándose de manera apropiada en lo que respecta a cada uno de los ámbitos de desarrollo a tomar en consideración, ¿no?, cómo han sido efectivamente planteados y sobre todo las respuestas en el ámbito de desarrollo de este tipo de figura. ¿Ya? Sigamos. Dice, tiene 3 meses siguientes de haber sido inscrita. Si la persona jurídica no se constituye, por algún motivo, por ejemplo, los fundadores, ¿no?, una asociación, fundación y comité se tiran para atrás, dicen, no, mira, no tengo patrimonio, no quiero aportar, que no me pongo de acuerdo, que los objetivos que te tienen no compaginan conmigo, no estoy de acuerdo con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Pues, si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes los hubieran celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros, ¿no? Entonces ahí lo que te quiere dar en decir es que todas las deudas
que han sido, entre comillas, iban a ser asumidas por la persona jurídica que estaba surgiendo, al final no va a ser así, ¿no? Al final van a tener que ser asumidas por las personas que asumió las compras y que tuvieron efectivamente un resultado totalmente distinto. ¿Ya? Eso también, por favor, a tomar en consideración. A ver, acá viene el ámbito del artículo 78, ¿no? Que bastante ha creado polémica en lo que conforme se ha venido estructurando en el manejo de cada una de estas propuestas, ¿no? Que nosotros creemos que es sumamente importante en la manera y la forma en que debe ser captada, ¿no? Inclusive esto fue materia de bastante polémica por parte del doctor Carlos Fernández de Cesareo en lo que es este tema del reconocimiento de la conformación de la persona jurídica, ¿no? Y lo primero que hace acotación es lo siguiente, ¿no? La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas. Bueno, en el sentido, ¿no? Humildemente, de la posición que tiene uno al momento de leer y acercarse a esta hipotética figura que estamos estudiando, nos da como primer resultado lo siguiente, que hay que hacer una diferenciación de autonomía entre la persona jurídica, sus actos, su patrimonio, su composición, sus responsabilidades, de las que asumen cada una de las personas que lo conforman. O sea, no es lo mismo, sino cada una de ellas va a manejarse de manera distinta, diferente, en lo que respecta al grado de situaciones en las cuales van a estar presentes, ¿ya? Eso, por favor, hay que tenerlo siempre como motivación principal del desarrollo de cada una de estas propuestas de análisis, sobre todo a tomar en consideración, ¿no? Lo que planteaba el maestro decía, es ilógico, y él ponía como ejemplo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Decía, ¿qué es la Universidad Nacional de Mayor? Son los alumnos, ¿no? Es el rector, es el consejo, entonces todos y cada uno de ellos forman parte de una persona jurídica, entonces no se puede decir que sus componentes son distintos a ellos. Lo que tengo entendido, y lógicamente el doctor en la exposición de motivos, ¿no? Del libro de Derecho de Personas, que es un libro clásico que se estudia, ¿no? Conjuntamente con los de sus discípulos, tanto el doctor Barsi como el doctor Espinosa, que también han escrito, ¿no? El doctor Yuri Vega, también que ha tocado estos temas que son bastante interesantes y sobre todo bastante ilustrativos, ¿no? Para poder identificar lo que es el ámbito de las personas jurídicas. Nos trae a cotación cada uno de estos resultados a tomar en consideración, ¿no? Lo que ha traído y lo que se ha tratado, sobre todo, es de desarrollar y estipular que la autonomía, la supuesta diferenciación, si podemos decir así, va a recaer sobre todo en tomar en cuenta una situación de distingo, si podemos decir, entre la persona jurídica y cada uno de los miembros que la conforman. Ya eso también hay que tenerlo a cotación, o sea, no hay que juntarlos, ¿no? De la propuesta del maestro decía, esto es ilógico porque queramos o no, cada uno de los actos que llevaba a cabo la persona jurídica estaba concentrado sobre todo en las composiciones que lo tenían, que lo conformaban, ¿no? Que lo tenían en consideración de manera apropiada en el resultado de cada una de estas propuestas. Ya eso también hay que tomarlo a cotación. Finalmente, el artículo que sigue es el artículo 79 y que hace referencia a una de las tres figuras hipotéticas en las cuales se hace surgir lo que es el ámbito de las personas jurídicas, ¿no? Y la que planteaba lo siguiente, ¿no? La representación de la persona jurídica integrante de otra. Habíamos hablado que existía, por ejemplo, la persona jurídica C, que está compuesta por la persona jurídica A y está compuesta por la persona jurídica B. Eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Y en cada uno de estos temas, y sobre todo hay que tomarlo como punto de referencia de manera apropiada, es que las personas jurídicas que son parte de otra, a través de la figura de la representación, a través de la figura del poder, que son temas que se estudian, ¿no? Dentro del ámbito del derecho civil, van a tener la capacidad de negociar, van a tener la capacidad de estar presentes, van a tener la capacidad efectivamente de insertarse y velar por los intereses de cada una de ellas. En ningún momento se habla que cada una de ellas pierda su autonomía. Aquí lo que hay que tomar a cotación, y es un punto sumamente relevante, es el manejo de cada una de estas propuestas que estamos llevando a cabo de forma puntual, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, sobre todo la parte que estamos estudiando, sumamente interesante, ¿no? Porque se avisoró, se adelantó sobre todo a un manejo principal en el desarrollo de las consecuencias y de los resultados a tomar a cotación, ¿no?
cómo se ha venido dando esta hipotética situación de tratamiento de lo que se llama la teoría general en escasos 4 artículos que nos llevan a una reflexión de temas medulares que no pasan desapercibidos, pero que necesariamente ameritan sobre todo, y en la comisión de reforma, ¿no? En las 3 comisiones que ha habido, la comisión Muniz, la comisión Avendaño, ¿no? Que ha venido trabajando de manera apropiada estas modificaciones hacia el código, no ha sido extraño, ¿no? Sobre todo ha estado a cargo del profesor Belaúnde López de Romaña, ¿no? Que el Javier de Belaúnde es el que ha tenido a su cargo, ¿no? Lo que es la revisión de esta etapa, de esta parte del código, manifiesta pues que la regulación para su tiempo fue moderna, ¿no? Pero que hoy estamos viendo, inclusive algunas universidades en sus facultades de Derecho, no estudian el tema de personas jurídicas de derecho privado, de derecho público, sino hablan sobre sociedades, ¿no? O sea, ya están dando un planteamiento de entidades, inclusive así también se le denomina, en el cual se ve plasmado este tipo de situación, ¿no? Entonces, lo que he querido resumiendo, es darle un panorama principal a estos temas. Estos temas son sumamente hermosos porque traen acotación, saber cimientos, ¿no? Remover, escarbar, profundizar y zambullirse, si podemos decir así, en conceptos sumamente claves que nos van a asegurar un mejor manejo del derecho civil en la medida que nosotros vayamos avanzando en el estudio de esta antigua y hermosa rama del derecho, ¿ya? Entonces, hasta ahí mi elocución, ¿no? Con respecto a esta parte de la teoría general de las personas jurídicas, quedo a su disposición, señorita Denise, si es que alguien hubiera alguna pregunta, alguna duda, que deseen, pues, llevar a cotación respecto a mi intervención. Ok. Habiendo concluido con la primera etapa, pasaremos a la ronda de las preguntas, para lo cual, respetando las reglas de la dinámica, se les dará el pase a aquellas personas que pidan la palabra por medio del Zoom, para realizar sus preguntas de manera directa. En todo caso, se procederá a dar lectura a aquellas que se formulen por medio del chat, ya sea a través de Facebook o del Zoom. Sí, quisiera realizar una pregunta. Sí, Kevin, te escuchamos un poquito más fuerte, por favor. Doctor, excelente exposición, bastante clara y didáctica. Mi pregunta iba básicamente relacionada al hecho de que al ser las personas jurídicas una ficción legal, tal y como lo ha señalado en la exposición, ¿estas serían pasibles de sufrir daño, generando así de repente una responsabilidad civil? Buena pregunta. Siempre en el ámbito de la responsabilidad civil se ha tomado acotación sobre todo personas naturales, ¿no? Pero ¿puede darse en esta figura hipotética los daños con respecto a las personas jurídicas? Yo diría que sí, ¿no? Las entidades efectivamente tienen de manera apropiada determinadas consecuencias que pueden ser sobre todo tomadas en consideración, ¿no? En los resultados que van a estar propuestos, ¿no? Y esto sobre todo hay que tomarlo en consideración que esta entidad tiene sobre todo representación y tiene características propias que efectivamente sobre él pueden recaer, ¿no? Por ejemplo, que una determinada asociación se le haga una mala reputación, que ahí se dedica, por ejemplo, a la trata de personas, ¿no? Que es simplemente una fachada para poder sacar plata a sus miembros, ¿no? Entonces, ese tipo de figura atenta con respecto a la reputación, con respecto al manejo de cada uno de estos temas que son materia de análisis, pues sí, sí puede darse entonces este tipo de situación de afectar sobre todo lo que es el ámbito de la reputación de una persona jurídica y las respuestas que puedan ir procediéndose en torno al derecho para tratar de, entre comillas, limpiar o esclarecer este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que tomar a cotación? Puede presentarse casos de responsabilidad civil en las personas jurídicas, pero no en el clásico ejemplo que se suele, de que ellas causen el daño, sino que el daño que se den sobre ellas, ¿no? Y eso yo creo que tranquilamente puede darse por el tema de la personería jurídica. Cuando se dice que la persona jurídica tiene deberes y derechos, dentro de esos derechos está que su imagen, ¿no?
a la reputación que pueda darse en torno al conocimiento de la sociedad que tiene de ella, se lleve a cabo de manera inmaculada y que no caiga en una situación, pues, inapropiada en el desarrollo de sus conceptos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más, señorita? ¿Alguna duda? Tengo una pregunta. Sí, Jan, te escuchamos. Adelante, Jan. Eh, Ya. Doctor, ¿cuáles son las sanciones que podrían sufrir o que podría sufrir una persona jurídica? Claro, por ejemplo, lo que hay que tomar acotación, y eso se vea, el Ministerio Público, como también el Consejo de Supervigilancia, por ejemplo, cuando ven temas de asociación, fundación y comité, pueden traer consigo de que la persona jurídica pues cierre, ¿no? Que ya no exista, porque su finalidad o la manera en que ha sido manejado trae consigo de que traiga la liquidación y la desaparición del mismo, ¿no? Tomando acotación de que la persona jurídica no ha cumplido con los requisitos que de acuerdo a ley le corresponden, ¿no? Tomando acotación de que ella ha sido la infractora, si podemos decir así, ¿no? De cada una de las situaciones que la propia ley manifiesta, tienen que ser cumplidas de manera inexorable. Es decir, que no pueden perderse en el desarrollo de cada una de sus propuestas y sobre todo en las consecuencias que pueden ir desarrollándose en torno a cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si uno lee y aprecia sobre todo el Código Civil, va a manifestar de manera muy directa, de manera muy puntual, que el eje, ¿no?, de las sanciones van sobre todo desde el punto de vista de las responsabilidades, ¿no?, que van a tomar en cuenta y sobre todo en los puntos de vista que necesariamente van a estar presentes de forma puntual, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, el Ministerio Público pide balances, por ejemplo, cuando se maneja temas de plata, ¿no? El Consejo de Supervigilancia, ver en qué cosa los aportes, ¿no?, con respecto a una exposición, a una aporte con respecto a una fundación, en qué cosas han sido utilizados, ¿no? Entonces, cada uno de estos temas van a acarrear responsabilidades. Definitivamente, los administradores, la Junta General, ¿no?, cada uno de ellos contrae, si podemos decir, responsabilidades sumamente precisas, ¿no?, a tomar en consideración, pero nosotros creemos que este tipo de figura va de la mano sobre todo en la desaparición de la persona jurídica cuando luego del proceso, ¿no?, cuando el fiscal determina o la sanción administrativa de que no continúe estando vigente, ¿no? Son temas sumamente relevantes que hay que tomar en consideración, sobre todo en cada una de estas propuestas que estamos estudiando, ¿no? Y cómo se dan, sobre todo, las sanciones que el propio código, ya sea desde el punto de vista administrativo o con la intervención judicial, van a ser tomados en cuenta, ¿ya? Eso es lo que nosotros siempre esbozamos, ¿no?, como punto de referencia, y sobre todo en los canales de análisis que son tomadas en consideración. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más que Doctor, deseen ustedes que se esclarezca? Karen Pareja pregunta, ¿por qué en la conformación de una asociación de las personas jurídicas, A, persona jurídica, y B, persona jurídica, estos no pierden su autonomía? Sí, efectivamente, porque cada una de ellas representa un ente distinto. No estamos frente a una figura de una fusión, por ejemplo, que sí se da en el marco de lo que es el ámbito del derecho de sociedades. Aquí lo que hay que tomar acotación, estimada Karen, es que cada uno de ellos va a continuar con su propia autonomía de decisión, pero que han decidido formar parte de una persona jurídica mayor. Entonces, en este caso, las individualidades y responsabilidades que cada una de las personas jurídicas que conforman otra de manera distinta están plenamente señaladas. ¿Alguna otra pregunta, Denis? Tu audio, tu audio. Perdón. No te No preocupes. habiendo otra pregunta, doctor, quisiera darle las gracias, ¿no? Esta ha sido una transmisión de los diálogos jurídicos, donde hemos contado con la presencia del doctor Emilio José Valareso Reyes. Agradecemos su extraordinaria disertación y la gentileza que ha tenido para acompañarnos esta noche.
Muchas gracias, estimado doctor. En nombre del CAGDERS, se le hace extensivo el agradecimiento por su predisposición y colaboración para el desarrollo de este tipo de espacios de participación y discusión académica. Estimada Denise, lo único que quiero reiterar es mi agradecimiento a Derecho y Sociedad, al Café Jurídico, ¿no? Y que me ha permitido nuevamente estar en contacto con la ciudad de Ayacucho, con toda la región, ¿no? De Ayacucho, a la cual siempre que voy me tratan como un ayacuchano más, donde me paso sumamente cómodo, donde siempre anhelo, ¿no? Esa tranquilidad, esos hermosos paisajes, ¿no? Que están impregnados en esta hermosa ciudad, la cuna de la independencia de América, ¿no? Que siempre mezcla esa tradición, esa historia, esas costumbres, ¿no? Y que esperemos pronto pase todo este suceso de la pandemia volver a regresar, ¿no? Cada vez que me dicen Ayacucho yo no lo pienso dos veces, ¿eh? Voy inmediatamente por la gentileza de su gente, por el afán de aprender que tienen tanto los profesionales como los alumnos, ¿no? De las diferentes universidades que se dan cita en esta histórica ciudad y al contrario, ¿no? Agradecerles la oportunidad de volver a dirigirme a toda la comunidad jurídica ayacuchana y que siempre van a tener en mí una persona que está presta a colaborar con ellos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Contaremos con su apoyo para los futuros eventos programados y reiterarle nuevamente que es pues bienvenido a la ciudad de Ayacucho. El CAGDERS está grato de recibirlo y gracias por su colaboración en esta noche. Siendo No, todo ustedes, gracias. esto, Gracias. okay. Siendo todo esto por hoy, cualquier duda, informe, comentario, se les insta a ponerse en contacto con el café en sus distintas plataformas. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Wixsite y demás, como Café Jurídico, Derecho y Sociedad, CAGDERS, para tener información respecto a los posteriores eventos que tengamos. Tengan todos muy buenas noches.